Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, licenciada. Suandi. Buenas tardes a todas y a todos. Empezar con una preguntita. Fíjese que subieron las notas y no aparecen las notas verdaderas. A mí me aparece 11 puntos y no saqué 11 puntos. Y bueno, y ahí han estado pues diciendo de que a unos les sacó 9 y había sacado otra nota. Entonces están bien revueltas las notas, Lick. Voy a revisar. Si gusta, Elena, hágame favor usted o quienes estén en ese problema me escriben por Moodle, ahí en ese chat de Moodle, así como ahí mismo tengo las calificaciones, ahí puedo verificar y hacer los cambios pertinentes. Ok, gracias, Lick. Yo creo que somos un montón, Lick, porque todos andábamos ahí preocupados con nuestras notas. Es posible que a la hora de bajarlas, hay muchos que no están con carnet o que tienen se identifican, qué sé yo, con el segundo nombre y con el segundo apellido, entonces creo que está aclarado. Si es sobre un tema distinto, adelante. Cuidado con el micrófono, Pray, como que lo tiene activado y sus compañeros son unos chismos. ¿Sí, va? Sí. Muy bien, entonces vamos a comenzar. Si no tienen alguna pregunta, por supuesto, lo ideal sería que ustedes ya vinieran con preguntas. O también les puedo proponer que yo voy explicando, me interrumpen para preguntar algo, nos vamos a los primeros ejercicios y así, para que sea más dinámico. Este es el capítulo más denso, es el capítulo que define. Si usted lo leyó y se le hizo fácil, ya prácticamente ganó el curso. Si usted lo leyó y se le hizo difícil, pues evalúe qué tan difícil, qué tan complejo le fue en interpretar este capítulo para ver qué tanto esfuerzo debe hacer. Porque en realidad todo lo anterior se va a resumir en este capítulo y a partir de ese capítulo todo el resto va a remitirnos al mismo. Así es que requiere de mucha participación de ustedes para poder comprender y sobre todo practicar este capítulo. Adelante, Melvin. Disculpe, Lick, yo desde la última clase me quedé con la duda de en el laboratorio número 6, en la sexta serie, la número 30. ¿Página? Página 186. Ajá. Cuando usted le estaba corrigiendo estaban comparando y corrigiendo esa respuesta, usted le decía a la compañera Diana o Diane o algo, no sé muy bien el nombre, pero lo habían asimilado que era un juicio A. Así es. Mi pregunta es, ¿por qué es un juicio A? Según lo que yo leo acá, tiene una afirmación y una negación. A ver. Porque dice la libertad dice que defiende a los norteamericanos, consiste en evadir cualquier nación que no siga sus designios. Sí, pero mire, Melvin, yo por eso les hacía medio en serio, medio en broma, les pedía que regresaran a primero de primaria, en donde se nos enseñó a
a dividir una oración en sujeto y predicado. Y con eso tenga mucho cuidado. Ahí no hay no hay afirmación y negación. Lo que hay es que dentro del predicado, pero como un elemento interno al predicado, existe la palabra no. Pero Ajá. lo hace. Eso era lo que me tenía con la duda. Uh-huh. Sí, ahí ustedes, insisto, miren, no es ninguna broma. Regresen tal vez, si quieren, a tercero básico, no me recuerdo cuándo. En realidad todos los años nos torturan con la gramática, pero siempre lo básico de la gramática es sujeto predicado. Y vuelvan en eso, hay oraciones compuestas que tienen más de una proposición. Por ejemplo, aquí hay se llamaba, eso se los dijeron en sexto primaria, proposiciones subordinadas. Aquí está una en el sujeto, la libertad que defienden los norteamericanos. Ese que defienden los norteamericanos es una proposición subordinada. Y también en la segunda parte, o sea, en el predicado, hay otra proposición subordinada, dice que no siga sus designios. Pero el núcleo ahí es nación y en el caso del sujeto, libertad. Pero el sujeto completo es la libertad que defienden los norteamericanos y el predicado completo es invalidar cualquier nación, invadir cualquier nación que no siga sus designios. Mucho ojo con eso, así como Melvin tuvo la duda, estoy seguro que muchos de ustedes simplemente dijeron, es A, entonces ya no importa, porque ya dijo Eli que es A. Así no vamos a avanzar. Muy bien, Melvin, no sé si con eso se aclara. Sí, Lick, gracias. A usted, como siempre. Bueno, entonces entramos al truculento mundo del silogismo. El silogismo es, como les decía, la cumbre de cualquier razonamiento. Como cualquier razonamiento, y como vimos la clase pasada, se parte de información conocida, a la cual se le llama premisas, o premisas, según sea el caso, y a partir de ella se llega a una conclusión, de manera que la conclusión, de alguna manera, ya esté implícita en la información aportada por las premisas. También es deductivo, esto no lo vamos no vamos a abarcar en el examen las clases de razonamiento inductivo, deductivo, analógico, aunque cuando estén en su curso de lógica jurídica sí lo van a necesitar, pero ahí tienen el libro y ustedes pueden volver a él. Solo por cuestiones de tiempo, acá no lo vamos a evaluar. Entonces, es deductivo porque de lo universal se llega a lo particular, es decir, las premisas son universales, pueden ser A o, tiene que haber una E, y a partir de ellas se llega a una conclusión. Si ambas son universales, la conclusión va a ser universal, pero si una de las premisas es particular, como se va de lo general a lo particular, pues la conclusión va a ser particular. Así es que un silogismo es un razonamiento. Muy bien. Voy a apagar Es que me quedé sin teléfono, entonces estoy viendo mi WhatsApp por acá. Pero ya lo apagué ahorita. Muy bien. Silogismo y razonamiento. Aquí tenemos un ejemplo de razonamiento que es a la vez silogismo. Es decir, todos los silogismos son razonamientos, pero no todos los razonamientos son silogismos. Dentro de los razonamientos hay muchos. Hay unos por inducción, hay otros por analogía, hay unos de lenguaje común, hay otros de lenguaje formal. Bueno, hay infinidad. Permítanme. Ya, es que no se desactivaban las notificaciones. En el caso concreto del razonamiento silogístico, se trata de un razonamiento deductivo y se trata también de un
pensamiento en donde a partir de premisas se llega a cierta conclusión. Aquí tenemos un ejemplo. Si todo ser orgánico que se desplaza con su propio impulso es un animal y la ameba es un ser orgánico que se desplaza por su propio impulso, pues obviamente la ameba es un animal. Elegí ese razonamiento para que vieran que en todas las ciencias el silogismo es indispensable, sobre todo cuando hay dudas respecto a una conclusión. No estamos seguros de que la conclusión a la que llegamos sea válida, pues aplicamos el silogismo y ya lo verificamos o no. Es una especie de, el silogismo siempre, bueno, generalmente se interioriza, es decir, la lógica no siempre es que estemos pensando así, que si es premisa, que si es... No, cuando nosotros tenemos un desarrollo de pensamiento adecuado, ya hemos interiorizado la lógica, es decir, ya se convirtió en algo habitual y no necesitamos estar desarrollando los silogismos. El grave problema, y por eso es que se ocupa tanto tiempo para este tema, el grave problema es que el mismo sistema educativo y el mismo sistema cultural nos anulan la capacidad lógica y por eso tenemos que reconstruirla, reconstruir algo que es natural en nosotros. Es decir, es natural en nosotros pensar correctamente, pero la sociedad nos mete mucha basura en el cerebro y por eso nos atrofia, digamos, esa capacidad innata. Lo cierto está en que nosotros siempre estamos haciendo silogismos. No nos lo planteamos como silogismos, pero siempre estamos haciendo silogismos. Si yo voy a tomar el Transmetro y la parada más cerca está, bueno, yo estoy aquí en la zona 11, está en Pacific Center, pues me desplazo a Pacific Center. Ese es un silogismo, no con el formato que vamos a ver ahora, pero es un silogismo. Y así sucesivamente, cada decisión que tomamos son razonamientos que pueden ser reducidos a silogismos. De hecho, en adelante ustedes, ya les dije, cuando sean abogados, no van a pedirle a su cliente que les diga, bueno, ¿y ahí cuál es su premisa mayor para estar seguros? No, ustedes son los que tienen que marcar, digamos, esa pauta, esa diferencia. Les va a llegar un cliente y les va a contar una historia que en el silogismo se va a convertir en la premisa menor. Ustedes, bueno, van a analizar lo que él dice y van a decir, ah, no, eso está contemplado en el Código Penal, en el artículo tal, en donde se define tal cosa. Y entonces van ahí y si verifican que en efecto el caso que les está contando coincide con esa normativa, pues entonces convierten esa norma o ese artículo en su premisa mayor. Perdón. Y por supuesto la conclusión va a ser el veredicto al cual ustedes lleguen y del cual ustedes van a partir para llegar con el juez a defender a su cliente. O si son de Curruchiche, pues a inventarse las pruebas. Muy bien. Ya les he dicho precisamente una de las torturas que ustedes van a tener por siempre, para que se meten a cosas de derecho, es estar traduciendo cualquier razonamiento hacia juicios categóricos. Como en el caso anterior, desmenuzamos y nos damos cuenta que existen 3 juicios y que en esos 3 juicios vamos a analizar los conceptos. En el primer juicio dice todo ser orgánico que se desplaza con su propio impulso es un animal. Entonces aquí ya tenemos 2 conceptos. Ser orgánico que se desplaza por su propio impulso, al cual de momento, porque hoy mismo en la misma clase les vamos a poner otro nombre, de momento le vamos a llamar X. Luego, en ese mismo juicio hay otro concepto, es animal. Entonces, sujeto, ser orgánico que se desplaza por su propio impulso, predicado animal. Seguimos con la otra oración. Bueno, animal le vamos a llamar Y. Seguimos con otra oración.
aparece un tercer concepto que es ameba, al cual le vamos a llamar Z, solo para que ustedes vayan captando. Y leemos y nos damos cuenta que ser orgánico, el predicado es ser orgánico que se desplaza con su propio impulso. Como ya habíamos visto, a este le llamamos X. Y finalmente, en la conclusión, tenemos de nuevo ameba y animal, que ya habíamos nombrado como Y y como Z. Entonces, tenemos aquí que la estructura lógica de esto es, si todo X es y todo Z es X, entonces necesariamente todo Z es Y. Que es la misma estructura que vimos en la clase anterior con otro ejemplo tomado yo creo que de la página de un periódico. ¿Estamos? Entonces, esto es lo primero que ustedes deben plantearse. ¿Cómo traducir a lenguaje lógico esto que está planteado en lenguaje natural? Porque ya estando así, si todo X es Y y todo Z es X, entonces todo Z es Y. Y eso está mucho más sencillo, porque ya es una cuestión pues, puramente lógica. Y si ya dijimos que todo X es Y y que todo Z es X, automáticamente estamos diciendo que todo Z es Y. ¿Estamos? Muy bien. Así es que en un silogismo se puede presentar de diferentes maneras en lenguaje común o en cualquier forma. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de traducirlo a lenguaje lógico. Entonces, una norma, por ejemplo, puede ser traducida en todo X es Y. Un caso concreto puede ser traducido como algún Z es X. Y así, entonces, ustedes van a llegar a algún Z es Y. Y eso van a plantear ante el juez, solo que ya, obviamente, con el contenido. La operación mental de traducir es indispensable para formalizar los silogismos. Digamos que en la primera, cuando empezamos, teníamos un silogismo sin la forma normal. Para formalizarlo, escudriñamos, localizamos su esqueleto y encontramos ese esqueleto que ustedes ven ahí a su derecha. Si todo X es Y y todo Z es X, necesariamente todo Z va a ser Y. En cambio, si todo X fuera Y y algún Z fuera X, tendríamos que decir que algún Z tiene que ser Y. Ya no podríamos decir que todo Z. Adelante, Praed. En el razonamiento que vemos ahorita, licenciado, si cambio en la conclusión todo Y es Z, ¿qué ocurre con el planteamiento? ¿Se mantiene o se altera? Se altera. Vamos a ver, ahorita tal vez les va a ser difícil captar la respuesta, pero ahí lo que ocurre está en que se comete una falacia que se llama ilícito mayor. Ajá. Y entonces... debería estar Ajá. Ya cuando hay ilícito mayor, él aparece en la conclusión distribuido un término que no lo está en su premisa. Ok. Pero eso lo vamos a ver, si no más tarde, la próxima clase. Lo cierto está en que aquí sí influye el orden de los factores. Por ejemplo, si tuviéramos que todo Y es X y todo Z es X, ya no podríamos concluir nada ahí. Porque X no podría servir de intermediario entre Z e Y. Pero lo vamos a ver conforme vayamos viendo las reglas. Recuérdense, la lógica es la disciplina que se encarga de estudiar las reglas del pensamiento, que se encarga de verificar si estamos pensando con corrección, con validez. Y entonces, cuando nosotros hacemos un silogismo, lo que hacemos es analizar esas reglas justamente del pensamiento para llegar a definir si como en el caso del que propone Praed, si un razonamiento es válido o no es válido. Aquí ya no vamos a pensar en si es cierto o no, si es verdad o no. Vamos a pensar en si es válido o no. Va a ser válido cuando se cumplan las reglas del pensamiento. No va a ser válido cuando no se cumplan las reglas, o cuando una de las reglas no se cumple, aunque se cumplan todas las demás. Es que me surge la duda por
bueno, leí un poco de esto. Pongámosle que tengo una premisa universal y una particular. Si me las presentan particular, universal, segunda, la tercera debería ser particular, la conclusión debe ser particular. Así es. Pero yo traté de plantearme mis propios ejemplos y me saltó esa duda, ¿qué pasaba cuando cambiaba la posición del término mayor en la conclusión? Y ahí fue donde me confundí cuando empecé a ver las reglas para darle validez a los silogismos. Sí, y es que en efecto esa es la regla más difícil. Ok. Hay suicidios masivos por no entender esa regla. Ya lo vamos a ver. Es la regla más compleja. Y no es porque sea compleja en sí, sino porque con el respeto que se merece, seguimos sin saber leer. Es decir, sin saber interpretar. Y aquí es una regla que solo hay que saberla interpretar y nada más. Bueno, vamos a ver el proceso, vamos a continuar con el proceso de formalización. Ya teníamos estos 3 juicios, ya sabíamos que el primero de ellos tiene, obviamente como cualquier juicio, tiene un sujeto y un predicado. Ya vimos que el sujeto es ser orgánico que se desplaza con su propio impulso y el predicado es animal, pero como dice, todo es, estamos ante un juicio A, todo S es P. Seguimos con el próximo y tenemos que S es ameba y P es ser orgánico que se desplaza por su propio impulso. Tenemos de nuevo un juicio, todo S es P. Y finalmente tenemos en el tercer juicio que el sujeto es ameba y que el predicado es animal. De nuevo, un silogismo integrado por 3 juicios clase A. Hasta aquí lo que me ha interesado es que ustedes vayan viendo que detrás de cualquier forma de razonamiento siempre vamos a poder traducir de manera que queden las fórmulas, las estructuras básicas de los juicios categóricos. Entonces, todo aquello se nos puede resumir en esto. Aquí, obviamente, solo es para que ustedes se den cuenta que en ese razonamiento o que ese razonamiento está integrado por 3 juicios de clase A. Pero ahora vamos a ver que esto es una característica general para todos los silogismos. Un silogismo se compone de 3 juicios. Ustedes los ven ahí, son 3 juicios. En esos juicios contiene 3 términos o 3 conceptos. En este caso sería ser orgánico que se desplaza por su propio impulso, animal y ameba. Esos 3 obviamente se relacionan entre sí y cada uno de ellos aparece 2 veces. Está repetido una vez. ¿Se dan cuenta? Ameba aparece en el segundo y el tercer juicio. Ser orgánico que se desplaza por su propio impulso aparece en el primero y en el segundo juicio. Y animal aparece en el segundo y en la conclusión. Entonces ustedes, animal, sí, en el primero y en la conclusión. Entonces, en resumen, en síntesis, un silogismo es un razonamiento deductivo que consta de 3 juicios. Esos 3 juicios, de esos 3 juicios, 2 son premisas y el tercero es una conclusión. Esos 3 juicios contienen solo 3 términos, de manera tal que cada uno de ellos se repite. Así es que espero que el agua nos permita y esperemos que no vuelva a ocurrir una tragedia. Voy a ver si me escuchan. ¿Me escuchan? Porque el agua aquí vino, pero a correr. Pues permítanme, voy a ir a cerrar. Le escucho. Permítanme un momento, ¿sí? Voy a ir a cerrar una ventana para que yo escuche algo de ustedes.
La verdad es una verdadera vergüenza tener autoridades como las que tenemos. Y más vergonzoso es que la gente siga votando por ellas. Fíjense que lo primero que dicen las autoridades es que las aguas torrenciales provocaron esos socavamientos que a su vez provocaron la desaparición de 15 personas y las ya confirmadas 6 muertes. Pero miren, ha llovido todos los años y toda la vida. Es decir, son fenómenos previsibles. No pueden echarle la culpa a la lluvia. Como dice la canción de Luis Miguel, no culpes a la lluvia. No pueden seguir diciendo, y lo triste es que la población sigue aceptando, sí, la lluvia no se puede prever. Por supuesto, la lluvia sí se puede prever en el sentido de que sí hay constantes informes de INSIGUME, pero sobre todo, se puede, al evitar la corrupción, se evitarían esas licencias. Por supuesto, me van a decir, es que ellos invaden y construyen ahí. Es cierto, pero entonces la misma municipalidad, el mismo gobierno debe ofrecerles alternativas. La vivienda es un derecho humano. Y por supuesto, si no encuentran y no hay dónde, pues tienen que construir ahí. Y si ya están construidos, harta obligación tiene el gobierno de crear los diques y toda la infraestructura. Se gastan, miren ustedes, como no, bueno, sí tienen idea, porque viajan a Cayalá, viajan a la carretera El Salvador, y ahí hay pero infinidad de pasos a desnivel multimillonarios. Pero en donde está la mayor parte de la población, que es la población pobre, ahí no invierten en nada. Entonces sí es de reflexionar y de indignarse. Hay que indignarse porque el mismo Papa Francisco lo decía, ante este tipo de atropellos a la vida, la indignación es una obligación. Adelante, Pride. Sí, les habrá un comentario muy breve con respecto a eso. Yo estuve de alta en el Cuerpo de Bomberos Municipales por 20 años, ya me retiré, pero realmente esa población está obligada a invadir o a ponerse en lugares de riesgo porque el gobierno no tiene políticas para atender a esas personas que están en extrema pobreza. Yo vi de cerca el sufrimiento que tienen esas personas, sí. Cuartos de 3x3 donde hay 5 personas, una esquina es donde tienen la comida, en otro un pedacito de madera a modo de mesa, durmiendo en petates, y sí es resultado de las políticas de gobierno. Uno dice, ¿por qué se meten ahí? ¿Por qué invaden? ¿Por qué no? Los barrancos son para preservar el ambiente, pero esa gente es muy pobre, la que queda hasta el final de la línea de atención del gobierno. Sí, sí, como son pobres y pueden, qué sé yo, convencerlos con una lámina, entonces, pues ahí se van. Y por supuesto, también, ¿por qué no le impiden a las grandes empresas que dejen de verter sus desperdicios en esas cuencas de ríos? Que eso es lo que va socavando también. Bueno, hay mucho que hablar sobre el tema, y por supuesto el curso no es para eso, pero yo creo que siempre hay que aprovechar para reflexionar. Miren ustedes, les estamos heredando un país que realmente da pavor, y ustedes tienen que indignarse, tienen que frenar todo este sistema, porque detrás de todo esto, como ya lo dijo Pride, hay corrupción. Es decir, hay licencias por ejemplo, miren ustedes, Villanueva se está hundiendo, y hay estudios que dicen que ahí no se puede construir casas, pero la municipalidad autoriza licencias para que se construyan nuevas colonias. Ya desde hace muchos años, para el gobierno de Álvaro Arzú, el peor de los gobiernos que hemos tenido, porque se vendió todo, dejó al Estado sin nada, dejó a la población sin nada. Pues como él era dueño de toda esa área del Frutal, espero que no haya alguien aquí que viva por ahí, y si vive, pues también qué bueno, porque debe saberlo. Toda esa área había sido declarada inhabitable, porque ahí pasa la falla que se llama precisamente la falla del Frutal, y eso en cualquier momento se va a seguir hundiendo. De hecho, ya vieron que también ahí en San Miguel Petapa, la tragedia que ocurrió, surgen
a cada rato agujeros, y es que, pues mire, Claudia, que lo siento, esa área fue declarada antes del 1996, fue declarada como inhabitable, pero cuando llegó Álvaro Arzú, el tatascán de todos los corruptos del país, como era su propiedad, obligó a que la quitaran de la lista de zonas de riesgo, porque ahí empezó cabal, en esos años se construyó todo eso, lo que ahora es el Frutal, todas las residenciales que están ahí, ese centro comercial, todos esos nuevas construcciones, y en cualquier momento, esa es una bomba de tiempo, en cualquier momento, es más, casi todo Villanueva. Si ustedes pueden imaginarse todo el área que va desde Senma, que ya estuvo una vez colapsado, desde Senma para allá, para el Frutal, y de regreso ahí, por todo, es una circunferencia con todo lo que llega hasta el río Platanitas. Toda esa área, un geólogo ya dijo que eso se tiene que declarar inhabitable y que la población se tiene que desplazar. Pero como eso es una bomba y los alcaldes no están dispuestos a correr ese riesgo político, pues callan. Aparte de que, por supuesto, los alcaldes no llegan para trabajar por la comunidad, sino obviamente para enriquecerse. Así es que, pues Claudia, ahí sí que lo siento por usted y por todos los que puedan vivir ahí, pero sí es una zona de riesgo. Y tarde o temprano va a colapsar. Y está colapsando por trozos. Ya ven, cada año hay una tragedia muy parecida. Todo es previsible, todo es evitable. No es cierto que las lluvias no sean previsibles. No es cierto que la lluvia sea la culpable, porque la lluvia ha habido toda la historia, lo cual se traduce en la posibilidad de prevenir. Adelante, Nancy, por favor. Sí, buenas tardes, licenciado. Lo mismo está pasando en el Cerro Aylush, que ya lo habían declarado inhabitable y ahora están haciendo grandes condominios ahí, ¿verdad? Y eso que era zona protegida, ¿verdad? Porque es un pulmón de parte de la ciudad, ¿verdad? Y está igual. Así que no compren ahí tampoco ni cerca. Sí. En todo el país es que, mire, la corrupción en serio mata. La gente piensa que la corrupción es solo el enriquecimiento ilícito de personas. No, eso también provoca muertes. ¿Cuántos han muerto por las carreteras en mal estado? ¿Cuántos han muerto ahorita miren cuántos ya van? Desafortunadamente, y ahí Pride me lo confirmará o descartará. Cuando se declaran desaparecidos, lo más probable es que estén muertos, solo que no encuentran los cadáveres. Es decir, estamos hablando ahorita de por lo menos 20 muertos. Así es que así está en todo el país. Bueno, es bueno siempre reflexionar sobre esto porque, como les digo, no tiene ningún sentido la formación académica universitaria si no se tiene conciencia de la sociedad a la que se va a ir a servir. Y ustedes están en una universidad pública y aunque estuvieran en una universidad privada, la posibilidad de graduarse de una carrera universitaria les da también la obligación de ejercer la profesión con ética y al servicio de la población que al final está pagando sus estudios. Así es que siempre traten de encender esa luz de la conciencia, porque necesita el país de ustedes, de profesionales éticos, capaces, académicamente formados. Muy bien, entonces vamos a continuar. Esto sale porque la lluvia vino, pero de repente a mí realmente se me encoge el corazón de pensar lo que está pasando con esa gente que ya lo dijo Pride, está en la miseria y que no tiene alternativa, ni siquiera se quisieron salir de ahí porque saben que el gobierno no va a proteger sus bienes. Y miren, cuando uno tiene poco, cuida eso poco que tiene hasta con su vida. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Es decir, ellos, de hecho hay una compañera estudiante de la Facultad de Economía que está
está desaparecida también, ¿no? Y lo más probable es que esté muerta. Adelante, Melvin. Lo que pasa, Lick, es de que no estamos preparados para, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Para los desastres naturales. Pero no es tanto los desastres naturales, sino que no se evalúa el sitio donde se está viviendo. Tenemos el caso del Cambrai. Bueno, yo actualmente trabajo en reparto. Fui a donde los tienen, pero la verdad es de que hay mucha gente de que a otro lugar igual los llevaron. Exacto, sí. No solo los llevaron a otro lugar igual, sino que muchos de ellos, al ver que estaban mejor de como estaban, decidieron vender lo que tenían para irse a otro lado, previendo el desastre. Pero los que se quedan no están bien informados de la situación. Así es, sí. Aquí hay de todo, como les digo, la miseria tiene cara de chucho, es horrible y se vuelve una cadena interminable que siempre empieza por una práctica corrupta de un gobierno que autoriza construcciones o que una vez hechas las construcciones no ofrece alternativas a los habitantes. Porque qué fácil es decir, váyanse de ahí, pero ¿a dónde se va a ir esa gente que no tiene ni para apenas si tiene para subsistir, para sobrevivir? Aquí en Guatemala la mayoría de la gente no vive, sobrevive. Y no es porque no haya riqueza, no es porque no haya trabajo, hay riquezas, pero hay un escaso 5% de la población que acapara casi toda la riqueza del país. Muy bien, vamos a continuar porque si no, nos vamos a seguir enojando. Los silogismos, como les decía, son razonamientos que constan de 3 juicios. Estos 3 juicios combinan entre sí 3 conceptos. Cada uno de ellos se repite una vez. Ahora vamos a analizar. Recuérdense que partí de un razonamiento expresado en lenguaje común. Poco a poco se llama formalizando. En términos lógicos se llama la reducción del absurdo. Se va formalizando de manera que se queda solo el esqueleto. Ahora vamos a analizar esa relación que se establece entre los conceptos o los términos. A partir de ahora ustedes pueden usar término o concepto y es lo mismo. Bueno, ustedes pueden ver que hay un concepto que aparece en ambas premisas. A ese le llamamos X. Hay 2 conceptos que aparecen en la conclusión y uno en cada una de las premisas. ¿Se dan cuenta? Un concepto aparece en las 2 premisas. Los otros 2 conceptos aparecen ambos en la conclusión y cada uno de ellos en una premisa diferente. Saluda, Picha. Perdón, mi gatita siempre viene a saludar. Muy bien. Estamos entonces, tenemos 3 conceptos. Cada uno se repite una vez de la manera siempre así como está ahí. Uno se repite en ambas premisas, los otros 2 aparecen en la conclusión y en cada una de las premisas respectivamente. Este silogismo se puede resumir como está en ese recuadrito amarillo. Si todo X es Y y todo Z es X, entonces todo Z es Y. En términos lógicos dice exactamente lo mismo eso que lo que está abajo, porque como vamos a aprender, a partir de esa fórmula tan sintética, se puede ya establecer si se cumplen o no las reglas. Muy bien, vamos a pasar, ahora sí, a analizar cómo
se relacionan entre sí los conceptos. Aquí solo, no crean que a mí me gusta tanto ese chirmol de colores, solo lo hago para que ustedes se den cuenta que primero que hay dos juicios que son premisas y hay uno que es una conclusión. Segundo que hay tres conceptos, uno de ellos está en ambas premisas y los otros dos están cada uno en una premisa diferente y ambos en la conclusión. Muy bien, ahora vamos a analizar y vamos a ponerle nombre a los conceptos. Ustedes pueden ver, vertebrado se repite en ambas premisas, animal en la primera premisa y en la conclusión, y ser humano en la segunda premisa y en la conclusión. Si todo vertebrado es animal y todo ser humano es vertebrado, entonces todo ser humano es animal. Unos más que otros, pero todos somos algo animal. No todos somos animales en el sentido biológico. Muy bien, entonces subrayamos el concepto ser humano. Le vamos a dar ahora sí nombre oficial a cada uno de los conceptos que integra un silogismo. Este es el nombre oficial, es decir, en adelante, cuando yo les diga cuál es el concepto S, ustedes van a la conclusión independientemente de cómo esté, lo que aparezca como sujeto en la conclusión, a ese le vamos a llamar S. Luego nos vamos al predicado de la conclusión y le vamos a llamar P. Pero como nos queda uno que no está en la conclusión, pero que está en ambas premisas, ahorita la vamos a ver, podemos establecer este diagrama de Euler. Todo ser humano es animal. Ustedes pueden ver que de acuerdo con ese juicio, ser humano está incluido dentro de animal. Ser humano tiene menor extensión que animal. Pero como les dije, tenemos un tercer concepto que va a ser el que va a venir a abrazar a ambos. Vertebrado, como dice que todo vertebrado es animal, pues obviamente colocamos vertebrado dentro de animal, pero fuera de ser humano. Porque después dice que todo ser humano es vertebrado. Es decir, que ser humano está dentro de vertebrado, que a su vez está dentro de animal. Dicho en otras palabras, ser humano es el concepto más de menor extensión. Vertebrado es el concepto de extensión intermedia, por eso le vamos a llamar medio, porque es de extensión intermedia, pero además porque sirve como enlace, como medio para unir animal con ser humano. Finalmente, el concepto de mayor extensión es animal. Y quiero, ahorita antes de darle la palabra a Pride, quiero que observen esto. Ya dijimos que vamos a denominar como una S a cualquier concepto que esté en el sujeto de la conclusión. Y ya vimos en el diagrama de Euler que S es el término de menor extensión. Entonces le vamos a llamar término menor. Y siempre va a aparecer en el sujeto de la conclusión. Ahora vamos con el M. Nos damos cuenta que el término medio tiene extensión intermedia. Es decir, tiene mayor extensión que el menor, pero menor extensión que el mayor. Entonces, por eso le vamos a llamar término medio. Está en medio de los dos. Finalmente, tenemos el tercer concepto que localizamos. Le llamamos P porque es el predicado de la conclusión. Pero tiene la peculiaridad de que es el término de mayor extensión. Por eso le vamos a llamar término mayor. Hoy sí, adelante, Pride. No sé, yo creo que Melvin dejó subida su manita, por eso no vi que desapareciera su nombre de acá. Vamos, Pride. De nuevo, ahí, en ese ejemplo, estamos considerando la extensión de los términos. Así es. Quiere decir que yo ya tengo que hacer un planteamiento que ya tiene que llevar
una razón, o sea, debe ser entendible. Pero ¿qué pasa si yo ignoro ¿cómo se llama? La extensión y solo invierto todos los componentes ahí? Siempre tengo que seguir interpretando en la misma línea que el que aparece es extensión. Sí. Es decir, como ya estamos en pura lógica formal, Ajá. Aquí diríamos, en lógica formal diríamos, si todo M es P y todo S es M, entonces todo S es P. Ah, ya. Si usted quiere, en lugar de ser humano puede decir lluvia, Ajá. en lugar de animal puede decir casa, en lugar de vertebrado puede decir guitarra. Y tendríamos, si toda guitarra es, ¿qué? Es casa. Instrumento. Es guitarra. Si toda guitarra, no. Así como le dije, si cambiamos vertebrado por guitarra, animal por casa y ser humano por lluvia, tendríamos, si toda guitarra es casa y toda lluvia es guitarra, entonces toda lluvia es casa. Ya, seguiría exactamente igual de válido porque cumpliría con las normas, con las reglas. Si la extensión es en función de los términos, no del significado de las palabras. Exacto. En función de la relación que guardan entre sí los términos. Gracias. Eso era lo que me estaba causando confusión. Esta pregunta que hace Pride es la más difícil o esa duda que tiene Pride es la más difícil de superar. La mayoría de ustedes estará diciéndose a sí mismo que ya entendió, pero yo estoy viendo su mirada ahorita, por lo menos me la estoy imaginando, porque di 28 años clases viendo la carita de mis pupilos. Lo más seguro es que no lo hayan entendido. Pero esto con los ejercicios, con la insistir, leer el libro, resolver los ejercicios, volver a leer, solo así se va a aclarar. Ahora bien, cuando lo entiendan, ya van a ver que les voy a contar una anécdota de cuando yo entendí. Semiótica es la ciencia que yo estudié. Yo escribí un libro que se llama, no lo tengo acá, Teoría de la Mentira. Imagínense el nombre de mi libro, Teoría de la Mentira, que es un tratado de semiótica. Pues la semiótica es una de las formas de la lógica. Y yo recuerdo que iba por los pasillos de humanidades ya terminando mi licenciatura. Y créanme que iba caminando así de lo más despejado cuando sentí en el cerebro una especie de tronido de traca, como cuando al fin, como cuando un hueso caza o cuando yo he estado tan tenso y me agarras aire y me exprime así. Así sentí que al fin encajaban las ideas porque entendí un concepto de la semiótica que también es un concepto lógico. La semiótica es una lógica simbólica. Pero les cuento esto porque cuando de repente hace ese clic, se aclara todo lo demás. Por supuesto, no viene de la nada. Yo había pasado un mes, por cierto, metido en una casa de espíritus, en una casa en donde se presentan los espíritus y van a hablar los muertos con los vivos, con sus familiares, porque así es el espiritismo que practica mi papá y que yo pues, en mi casa del pueblo, en la casa de los espíritus está a 50 metros tal vez de mi casa. Entonces en esa casita me fui a encerrar para escribir mi tesis y ahí fue donde les digo, cuando regresé, me hizo ese tronido en mi mente, pero empecé o sea, como que todo encajó de repente y se me aclaró la semiótica. Por supuesto, la semiótica es mucho más compleja que esta lógica que estamos viendo, pero es un buen ejemplo de lo que les digo, que ustedes, si ahorita no han entendido, sigan, hasta que haga ese su cerebro, y a partir de ese momento, créanme que van a pensar de otra manera. Ya van a
a entender la vida de otra manera. Y no les estoy exagerando, van a concebir de otra manera, van a razonar de otra manera, van a conducir su vida de otra manera. Muy bien, entonces, y todo esto por la pregunta de Pride, en efecto, independientemente de que pueda estar acá, que pueda estar acá y acá, si se dan estas condiciones, lo que esté acá va a ser el concepto de menor extensión, lo que esté acá va a ser el momento de intermedia y lo que esté acá va a ser el de mayor extensión. Entonces, por comodidad, vamos a llamar S al término menor, M al término medio y P al término menor, mayor. Y siempre, siempre, siempre viene a joderme el cliché. Siempre vamos a llamar S, o sea, con independencia, así como la duda que tenía Pride. Independientemente de lo que signifique, cualquier cosa que esté en el sujeto de la conclusión va a ser el término menor. Cualquier cosa que esté en el predicado de la conclusión va a ser el término mayor. Y cualquier cosa que esté en ambas premisas, pero no en la conclusión, va a ser el término medio. ¿Estamos? Y el nombre de los términos tiene que ver con su extensión. Pero la extensión de los términos no tiene que ver, como dijo Pride, con su significado real externo, sino con la relación que ese concepto ha desarrollado con los otros dos. ¿Alguna duda? Muy bien. Hoy sí, Elena, Pride, ¿quién es más? Nancy, creo, ¿no? Convoquen a reunión extraordinaria y váyanse a hacer ejercicios juntos. Estos ejercicios les sugiero que los hagan juntos. Este fin de semana reúnanse, hagan ejercicios, los ejercicios del capítulo 8, repasen uno a uno y apóyense mutuamente, explíquense. Depende si tengo tiempo, porque yo los sábados los utilizo, como les decía, yo dirijo posgrados en ciencias de la comunicación y si no tengo mucha carga ese día, pues con muchísimo gusto. Muy bien, entonces, repito, ahí están ya establecidos los conceptos con su respectivo nombre. Ese nombre ya es el nombre de pila que va a aparecer en el DPI de su silogismo. Entonces, como hay dos premisas, también le vamos a poner un nombre a cada una de ellas. Le vamos a llamar premisa mayor a aquella en donde se localiza el término mayor. Repito, premisa mayor es el juicio que contiene al término mayor. Puede estar, generalmente está en primer lugar. Y cuando uno hace la explicación, parte siempre de ese principio, que la premisa mayor está en el primer lugar. Pero la premisa mayor también puede aparecer en el segundo lugar, puede ser la segunda premisa. En ese caso, lo que hace mayor a una premisa es que contenga al término mayor. Y por oposición, va a ser premisa menor aquella que contenga al término menor. En este silogismo, el término menor es ser humano. Entonces, la premisa que contenga esa palabrita, ese concepto, va a ser la premisa menor. Adelante, José Andrés. Así como en este ejemplo, ¿verdad, licenciado? Estamos viendo un conjunto del tipo A a A, ¿verdad? Sí. Digamos, si fuera otro tipo, esto de las extensiones cambiaría. Todo, sí. Todo. Pero igual siempre hay que aplicar la lógica para inferir, ¿verdad? ¿Cómo quedaría entonces? Siempre y cuando estemos entendiendo por lógica las reglas del pensamiento y no del sentido común. Ok, muchas gracias, Lick. Vale. Y respondiendo de otra manera, independientemente qué clase de juicio sea, independientemente de qué signifique cada uno de los conceptos, cualquiera que sea el concepto que aparezca en el sujeto de la conclusión, va a ser siempre el término menor.
Cualquiera que sea el concepto que aparezca en el predicado de la conclusión va a ser siempre el mayor, y el concepto que aparezca en ambas premisas va a ser el concepto del término medio. Puede haber una combinación de todo tipo, digamos, son 36, 64 combinaciones, ya sea que sea primera premisa un juicio A y segunda un juicio I, primera un juicio E y segunda un juicio A, y así se dan todas las combinaciones. Pero en cualquiera de todas las combinaciones, siempre el término menor va a ser sujeto de la conclusión, término medio va a ser aquel que aparezca en ambas premisas, y término mayor va a ser el que aparece en el predicado de la conclusión. ¿Estamos? Por favor, Liliana. Buenas noches. Buenas noches. Con una pregunta. Cuando se trata de la distribución en la conclusión, por ejemplo. Cuando se trata de la distribución dentro de la conclusión. Sí, me imagino que se está refiriendo a la regla 7. Sí, licenciado, lo que pasa es que yo ahí me perdí en esa regla. Vaya, si quiere, para no perder también a los demás, lo resolvemos el jueves. De momento, quiero que al chilazo, al pedalazo, como buen chapín que son, patojos chispudos, resuelvan la primera actividad que está en la página 189. ¿Les parece? Resuélvanlo en 5 minutos y dentro de 5 minutos yo regreso y ustedes me comparten sus respuestas. Insisto, página 189, esos ejercicios identificados con el número 1. Regreso a la CI 41.
Muy bien, ya estoy activando la tómbola. A ver a quién le cae. Le cayó la chibolita a Victoria Carranza. Recuérdense que si yo nombro a alguien y no está, le quito un punto. Si yo nombro a alguien y me contesta, depende, puede haber algún premio. Adelante, doña Victoria. ¿Está Victoria? Vamos a quitar un punto a Victoria. Muy bien, recuérdense que es obligación estar en clases. Si están en clases y les pregunto, ustedes están incumpliendo una norma. Lo más probable es que ya no tengan derecho a examen, pero como yo no me voy a poner dramático, entonces lo que hago es quitarles puntos por malcriados. Así es que ahorita vamos a quitarle punto a doña Victoria Carranza de la sección C. A doña Victoria me hacen favor de decirle que puede recuperar su punto si la próxima clase yo le pregunto otra vez y ella contesta. Vamos a ver la tómbola. Doña Brenda Azucena Coy. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Brenda. Regáleme su respuesta de el primer, o yo le voy a decir. Tenemos un silogismo que dice, si ningún poeta es científico y algún científico es abogado, entonces algún abogado, no es poeta. ¿Cuál es el término menor ahí? Yo creo que es científico. Primero, en lógica, ya dejemos las frases como yo creo. Aquí, Okay. Entonces es científico. Para mí es científico. ¿Cómo dice ahí que se identifica? Mire, todavía le tengo ahí en pantalla un silogismo. ¿Cómo les expliqué que se identifica el término menor? A ver. El término menor se representa con la S. ¿Sí nos indicó usted, va? No, pero Claudita, disculpe que pueda sonar pesado, pero mejor yo les voy a dar la palabra, ¿sí? Perdone, no quiero ser pesadote, pero también para conservar el ritmo. Muy bien. Vamos a ver, no, lo que explicó Claudia no da respuesta a lo que yo pregunté. ¿Cómo identifico al término menor, independientemente en general? A ver, Liliana. Licenciado, yo recuerdo que usted dijo de que era la conclusión. Entonces se identificaba el término del sujeto y luego con eso ya era el término menor. Exactamente. Ahora, Selene, complete la respuesta brillante de Liliana y dígame en este ejercicio en concreto de la página 189, ¿cuál es el término menor? El término menor, licenciado, sería abogado. Perfectamente bien contestado. Muy bien, Brenda. Entonces, mire, pues, yo pregunto, ahora vamos a ver si Brenda ya me captó. Brenda, ¿cuál sería el término medio ahí? Entonces, sería poeta, ¿verdad? El término medio. No ha captado, mi estimada. A ver, explíquele, Nancy. Pero explíquele, no le diga la respuesta, explique cuál es el mecanismo para encontrar el término medio. Es el término que se repite por lo menos 2 veces en 2 de las premisas. Se repite una vez. Que este sería científico. Perfectamente bien contestado. Se repite en ambas premisas. Pero no, mire, pues, ahí está utilizando mal la palabra repetir. Cuando algo repite ya son 2. Si se repite 2 veces, estaríamos hablando de 3. El original y 2 veces que se repitió. Entonces, aparece 2 veces.
Se repite una vez. Muy bien, Brenda. ¿Ya captó? Sí, Lick, ahorita lo acabo de anotar. Gracias a los compañeros también. Muy bien, entonces ahora sí ya no va a tener ninguna duda en decirme cuál es el término mayor. Abogado. No, entonces no ha comprendido. En las tres falló a la gran. A ver, Oscar Martínez. Explíquele cómo se identifica el término mayor, don Oscar. Elena no sea soplona. Don Oscar Martínez está devanándose los sesos y usted ahí. No, lo que yo no quiero la respuesta, sino lo que quiero es la explicación para que Brenda comprenda. Solo que esta Brenda está distraída, ya vi que ahí hay mucha bulla en su casa, pero Vi que se acabo de entrar, ahorita estoy entrando y venía escuchando con los audífonos, perdón. nada, eso no El es término mayor siempre será el predicado en la conclusión. perfectamente. Y en este caso es Poeta. perfecto, muy bien. Mire usted, Oscar, se está ganando un lote en el paraíso, a la diestra del Padre Nuestro, cerquita. Con que no vaya a ser ahí en el frutal. Sí, ¿verdad? Porque ahí dijo, ¿cómo se llamaba Dios? ¿Dios qué? Tiene nombre, Dios, una frase relacionada con Dios. Bueno, pero Fiel, creo que es. Dios ya fiel. con esto me despido. Vamos, por favor. Mire, Brenda, la voy a regañar. No es ningún pretexto que se esté llegando ahorita. Ustedes sabían que el horario de estudio es de 5:30 a 8:30. Punto. Así es que no es pretexto no estar. Muy bien, disculpe. Vaya, pues. Ahí se pone una cara triste en la frente y se sienta media hora viendo la pared de castigo. Pasen buena noche. Nos vemos el jueves. Por favor, por vida de ustedes y de la mamá de la Roxana Valdetti, que ya está muerta, hagan los ejercicios. Lean el resto del capítulo y hagan los ejercicios. De nada les sirve estar en clases si no antes han hecho el esfuerzo de hacer los ejercicios. Pasen bonita, y eso que ustedes son mi grupo favorito, porque son el mejor, digamos, el de las notas más altas. Ya se pueden imaginar cómo están los otros. Pasen bonita noche. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche. Licenciado. Sí, Feliz noche. Feliz noche.